El Ejército de Liberación Nacional, o mejor conocido como el ELN, es una organización guerrillera insurgente de extrema izquierda y de orientación revolucionaria que opera en Colombia. Se define como orientación marxista-leninista y prorrevolución cubana. Es un actor del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964. Este grupo guerrillero es considerado un grupo terrorista por Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los gobiernos de algunos países americanos como Nicaragua, Ecuador, Brasil y Argentina hasta hace poco, cuando el presidente Lenín Moreno suspendió su papel como garante debido a las actividades terroristas de esta guerrilla en la frontera Brasil y Chile. El difunto presidente venezolano Hugo Chávez solicitó que se le otorgara estatus de grupo beligerante al ELN y no se le considerara terrorista. La ubicación actual del ELN está ubicada en el Catatumbo, que está ubicado en el departamento del Norte de Santander. También lo hace en Arauca, sur del Cesar y sur de Bolívar, Boyacá, Casanare, Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño. Además de esto, hay milicias en las 6 grandes ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. En 1963 se conforma en la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, integrada por 18 estudiantes colombianos que viajaron a Cuba becados por el gobierno de Fidel Castro. El líder de esta brigada fue Fabio Vázquez Castaño. En este grupo convergen estudiantes enviados por el Partido Comunista Colombiano, las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino. Estos estudiantes iniciaron su actividad guerrillera en Escambray, en territorio cubano. En Colombia tomó como símbolo la bandera negra con rojo y como base de operaciones el Magdalena Medio, en donde algunos excombatientes de otros grupos armados se integraron al Ejército de Liberación Nacional. Su lema: libertad o muerte. La primera incursión armada del ELN, el 7 de enero de 1965, en Simacota, Santander, fue utilizada para dar a conocer el Manifiesto de Simacota, con su ideal político y social luego de la toma de Papayal, febrero 3. También en Santander publicaron su plataforma para Movimiento de Unidad Popular. Estas acciones se dan paralelas a la formación del Frente Unido del Pueblo, del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que promovía una abstención activa, beligerante y revolucionaria. Se manifiesta públicamente el 22 de mayo. El 3 de julio de 1965, un comando del ELN ingresa a una clínica de Bucaramanga y asesina a Florentino Amaya, guerrillero que había desertado poco tiempo antes. El 17 de agosto, el ELN comienza los ataques contra la infraestructura petrolera en inmediaciones de la ciudad de Barrancabermeja, que pertenecían a la Compañía Petrolera de Texas principalmente. Desde entonces, las voladuras de oleoductos produjeron una pérdida superior a 3 millones de barriles de petróleo, además de graves daños ambientales por los derrames, sociales por sus impactos en las poblaciones afectadas y mayores gastos en seguridad y defensa. En octubre de 1971, el ELN intenta asesinar al general Álvaro Valencia Tovar, entonces director de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional y responsable de la muerte de Camilo Torres. El general resultó herido en el atentado que ocurrió enfrente del Ministerio de Defensa de Bogotá. Operación Anorí. La Operación Anorí fue una operación militar llevada a cabo por la Quinta Brigada del Ejército de Colombia contra guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional el 7 de agosto de 1973, que pretendía tomar militarmente la población de Anorí, en el departamento de Antioquia, con victoria para las fuerzas del Estado colombiano. Tras la operación, el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero dio a la opinión pública el parte de victoria, confirmado el desplazamiento del ELN. Sobre 1987, el Ejército de Liberación Nacional ingresa junto con el EPL y las FARC en la Coordinadora Nacional Guerrillera, en que ya venían participando las organizaciones guerrilleras M-19, el Comando Ricardo Franco Frente Sur y el Movimiento Armado Quintin Lane. La coordinadora se reestructuró y pasó a denominarse Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El propósito de esta era presentar un frente unido en las negociaciones de paz emprendidas en el gobierno colombiano y coordinar acciones militares conjuntas. Negociaciones de paz con el gobierno de Uribe.
Después de un fallido proceso de acercamiento de 26 meses con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el ELN regresó a la confrontación militar y a la ofensiva política, pero golpeado militar y políticamente por el fortalecimiento militar del gobierno, por lo que sus fuerzas se redujeron a aproximadamente 2.000 guerrilleros. Según organismos de inteligencia colombiana, el ELN se asoció en los departamentos de Cauca y Nariño con bandas de narcotraficantes, relacionadas a su vez con los paramilitares del AUC, que se había desmovilizado en 2006. El 17 de noviembre de 2008, el exdirector de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, auguró un mal año para el ELN en el 2009, mientras se anunció una ofensiva contra dicha guerrilla a la que el gobierno no ha podido capturar ningún cabecilla. En septiembre de 2015, y después de negociaciones de paz con el gobierno de Santos, se anunció por parte de la ex senadora de la República y facilitadora del proceso, Piedad Córdoba, que desde hace 14 meses empezó en Ecuador la fase exploratoria para empezar a concretar una agenda para los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN en 2016. Para luego, el 30 de marzo de 2016, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron en conjunto el inicio formal del proceso de paz. Para acabar el conflicto armado, la agenda de los diálogos contempla 6 puntos a discutir. 1. Participación de la sociedad. 2. Democracia para la paz. 3. Víctimas. 4. Transformaciones para la paz. 5. Seguridad para la paz y dejación de las armas. Y 6. Garantías para el ejercicio de la acción política. Disolución del proceso de paz en el gobierno de Duque. Tanto el gobierno del presidente Iván Duque, luego de evaluar durante un mes con la ONU los resultados de los diálogos de paz iniciados en el anterior gobierno, como la guerrilla del ELN, proponen continuar con la mesa de negociación para el mandatario de derecha elegido para el periodo 2018-2022. Ha impuesto nuevas condiciones para continuar las conversaciones, entre ellas que liberen sin condicionamientos a todos los secuestrados, que según datos del gobierno hay 10 en manos de esta guerrilla, y que se comprometan a cesar sus acciones criminales. Asimismo, el presidente Duque ordenó la disolución del equipo negociador nombrado por el anterior gobierno, absteniéndose de nombrar nuevos integrantes en la delegación gubernamental hasta que el ELN cumpla con las condiciones exigidas, condiciones que la guerra rechazó, clasificándolas de inaceptables al haber aceptado con el anterior gobierno efectuar los diálogos en medio de la confrontación armada mientras no se pacte en cese el fuego bilateral. Dicho proceso de paz quedó disuelto por completo por parte del gobierno debido a un ataque terrorista con carrobomba perpetrado por el ELN hacia la Escuela de Cadetes de Policía General Santander el 17 de enero de 2019, dejando un saldo de 23 muertos, incluyendo el autor material y una cadete ecuatoriana que recibía formación policial en Colombia, y casi 100 heridos. Tras el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN, el presidente Duque amenazó con denunciar a cualquier estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio, exigiendo que entreguen a las autoridades colombianas a 3 miembros del Comando Central, COSE, el ELN, los cuales presuntamente se encuentran en Venezuela y tienen circulares rojas de Interpol, pidiendo aclarar si se encuentran o no en territorio venezolano. Por su parte, el gobierno de Venezuela no ha dado una respuesta oficial a este pedido.